O sea, la leyenda negra existe como tal fenómeno histórico con un nombre desde la publicación del libro de Julián Juderías. El mérito este hay que reconocérselo, mérito gigantesco, toda vez que es que no había ni siquiera un nombre para aquel fenómeno de deformación histórica que de una manera u otra se intuía que existía, pero no tenía dimensiones ni formas, ni siquiera estaba marcado en sus líneas principales, ¿no? Y hay que reconocerle a Juderías el mérito gigantesco de haber sabido, digamos, enfrentarse en solitario, desde fuera totalmente de las instancias académicas habituales. Julián Juderías es absolutamente un outsider, como lo soy yo también, eh, ajeno al mundo de la historiografía oficial, y es él el que pone el problema en lo alto de la mesa. Es cierto que después no viene nadie más, hasta muchísimo tiempo después. Es decir, lo grave de esto es que habiendo sacado Julián Juderías aquel asunto que era gigantesco y enorme, que ya solo leyendo lo que él escribió se ve que tiene unas dimensiones colosales, sin embargo, hemos tenido que esperar pues hasta el 92 en que García Cárcer y Molina publican sus trabajos para que haya un solo historiador español que se refiera a esto. Es decir, lo grave de esto es que después de Juderías, hasta el 48, en que Rómulo Carbia edita en la Argentina la leyenda negra hispanoamericana, y luego en los 60 Malvi y Arnoldson, y luego en los 70 Powell, hemos dependido completamente de la historiografía extranjera para enfrentarnos a este problema gigantesco, ¿no? Y sigue siendo un problema marginal en la medida en que apenas si existen trabajos dentro de la historiografía oficial, digamos, de la historiografía así llamada y constituida. García Cárcel es realmente una rara avis dentro del mundo académico, ¿no? ¿Por qué ha existido ese rechazo a reconocer? Bueno, pues por la misma razón pienso yo, hay dos razones fundamentales a mi modo de ver. La primera es que la historia de España, desde el siglo XIX de una manera evidente, porque es que antes, durante el siglo XVIII, prácticamente no se ha escrito historia de España, durante el siglo XVIII prácticamente no se escribe historia de España. Se escribe historia de España de los visigodos y Alfonso XI, ¿no? Pero del tiempo precedente, no. Y se tarda muchísimo tiempo en recuperar la escritura de historia, y cuando se hace, pues es el momento en el que ya existe una tradición historiográfica europea en lengua inglesa, lengua francesa, etcétera, y todo el consumo que se ha hecho durante casi 2 siglos de historia de España ha sido a través de textos extranjeros. Entonces, en esos textos ya hay una serie de temas y de asuntos y ya hay un paisaje dibujado, y los historiadores españoles lo que hacen es seguir esos carriles que ya están marcados. Y esto no ha dejado nunca de ser así, sigue siendo así a día de hoy. Es decir, solo España tiene hispanistas, ¿vale? Nadie se da cuenta del hecho de por qué hay hispanistas y por qué no hay francesistas y por qué no hay britanistas, ¿no? Solo hay hispanistas. Pues esto tiene unas razones. Y esas razones es que durante el siglo XIX, básicamente, la historia de España se escribe fuera de España, se traduce, se aclimata, y los historiadores españoles siguen por los caminos marcados desde la historiografía de fuera. Y ese camino ya está marcado por la gigantesca propaganda que había habido durante el siglo XVI y el siglo XVII, y todavía en el siglo XVIII. Entonces, entiendes perfectamente las razones por las cuales los historiadores españoles de este asunto no se han ocupado. No tendría mucho sentido que los historiadores, digamos, de aquellas naciones que levantaron la gigantesca maquinaria propagandística contra España se pusieran a escribir, digamos, de cuánto había de exageración o de mentira. Y otra explicación de por qué, digamos, este fenómeno de la leyenda negra ha sido básicamente estudiado por historiadores no españoles tiene que ver con el hecho de la misma forma que los españoles se niegan a reconocer que hay un componente de racismo muy importante en el supremacismo norteño y que afecta a las naciones del sur de Europa y a España muy notablemente. De la misma forma que no hay prácticamente desde el año 25 que se publicó Marrano, Historia de un Vituperio, ni una sola investigación que trate del larguísimo camino que la hispanofobia y el antisemitismo recorren en la historia de Europa durante siglos,
¿Por qué? Pues porque negándose uno a ver la realidad, también te ahorras el trabajo de tenerte que enfrentar a ella. Es decir, resulta extraordinariamente humillante que los españoles hayamos podido ser víctimas de un fenómeno de racismo en Occidente. Esto como que nos ofende y nos molesta, nos negamos a aceptar que tal cosa haya podido existir. Una vez que te niegas a aceptar que esto haya podido existir, entonces estás mucho mejor negando la existencia de esto, porque reconocer que tal cosa exista y que tú no hayas reaccionado de ninguna manera, ni esta generación, ni la anterior, ni la anterior, ni la anterior, ante ese fenómeno, denunciándolo y negándose a aceptar este estado de cosas, pues evidentemente nos deja en muy mal lugar. Así que niego la mayor y a partir de ahí me sitúo en una posición de comodidad, desarrollo mi carrera confortablemente instalado en los temas habituales, me codeo y trato de una manera amable con mis colegas ingleses, franceses y tal, me invitan en los departamentos a los que uno quiere ser invitado y a partir de ahí yo tengo una carrera, digamos, académica prestigiosa, bien, normal, razonable. Esa es, digamos, una parte de la explicación de por qué el fenómeno de la leyenda negra, que afecta en negativo a España, pero en positivo a las demás naciones de Europa, es que la leyenda negra es un fenómeno extraordinario de deformación que ha conseguido que la historia de España parezca monstruosa al lado de la historia de otras naciones de Europa que parecen ejemplares. Y por lo tanto, de la misma manera que ha deformado en negativo la historia de España, ha deformado en positivo otras historias de países de Europa Occidental. En fin, esto es, digamos, un par de apuntes de las razones por las cuales esto ha sucedido. Hay más razones, pero si no, nos echamos la tarde entera, claro. La leyenda negra está en las raíces de los mitos fundacionales de naciones y religiones en Europa. Y el mito fundacional es un relato de una naturaleza muy particular. No se puede alterar así de cualquier manera, ni se toquetea gratuitamente, porque de esos relatos fundacionales los pueblos dependen para sentirse, digamos, cohesionados, para sentirse fuertes, para alimentarse de ellos, para engrandecer su autoestima, su capacidad para luchar contra la adversidad, etcétera, etcétera. Entonces España está en los mitos fundacionales de la Inglaterra anglicana, está en los mitos fundacionales de la Holanda calvinista y ya no tan calvinista, pero sigue siendo Holanda, está en los mitos fundacionales del protestantismo, es decir, ocupa el papel del enemigo necesario en muchos mitos fundacionales europeos. De ahí es extraordinariamente difícil, por no decir imposible, descabalgar el papel del demonio español. Y esto hay que entenderlo, por qué ocurre y qué sucede, ¿no? Entonces, los ingleses no se pasaron la vida fabricando panfletos contra los españoles porque fueran malos, sino simplemente porque los españoles mandaban más que ellos. Y ellos querían mandar también. ¿Qué es lo que la gente que está sana y en su sano juicio, ¿vale? En el mundo, cuando viaja en segunda, quiere ir en primera. Eso si está uno bien de la cabeza. Si está uno mal de la cabeza, está uno en segunda y además está reiteradamente complaciéndose en estar en segunda. Es más, procurando ir en tercera.